Edifica tu vida con más contenido con propósito. Sigue nuestras redes sociales y experimenta el amor sobrenatural de Dios. Hola, bendiciones para todos, qué bueno saludarlos. Bienvenidos a Sin Agenda, un nuevo programa del Ministerio Internacional Dios es Bueno, que estará saliendo todos los viernes a partir de este agosto del 2025 con personas reales, con testimonios reales, desde una perspectiva espiritual, pero también, lo más importante, lo práctico de cómo salieron de sus momentos difíciles. No habrá una agenda, no nos interesa una doctrina, sino cómo Dios, en el último instante de nuestras vidas, pudo transformar algo malo en algo bueno. Y de eso se trata Sin Agendas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bendiciones, qué bueno saludarlos. Bienvenidos a Sin Agenda. Es un programa con gente real, con problemas reales y con soluciones reales que siempre están fundamentados con la relación real, espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Hoy me acompaña en un tópico un poco fuerte porque habla acerca de todo líder de que nunca tiene una perspectiva del presente, sino lo que viene, acerca del legado o una apariencia. Y quise invitar a mis tres hijos. A mis tres hijos que son mi herencia, mi legado, que están aquí conmigo. La psicóloga Rebeca Eguizábal. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, papi, gracias por tenerme acá. Bienvenida. Gracias. Allá el administrador de empresas, Luis Carlos Eguizábal. Hijo, ¿cómo vas? Bien, papá, gracias ahí. Contento de estar aquí. Bueno, y al politólogo Pablo Arturo Eguizábal, famoso en las redes sociales, bueno, como todos estos hijos de Dios, y con otro programa allá en... Conectados con Dios. Conectados con Dios y Canal Antiguo bueno, también. bien, ¿cómo estás? Bien, contento de estar acá, listo para pelearnos entre todos. Como Así todo es el almuerzo en la casa. Bueno, Sí. queremos empezar hablando acerca del legado. ¿Qué es el legado? Bueno, yo busqué en ChatGPT un poco y todo y decía que era como las huellas o el camino o la herencia que una persona trata de dejar a lo largo del tiempo. Entonces no es que se vaya a ver instantáneamente, sino que dura una cierta cantidad de línea temporal, ¿verdad? O sea, al final de al cabo, un legado es la continuidad de lo que alguien hizo y que siguen sus hijos. Yo he tratado de hacer eso con ustedes. Sí, yo creo que al final del cabo es no solo ver lo que tú haces y que por, ¿cómo decirlo?, por derecho nos toca también, sino realmente aprender y amar lo que tú amas y para que nosotros también lo podamos hacer. Ahora, es interesante porque alguien podría decir, pero ellos entonces están viviendo la vida del papá, no están teniendo su propia vida. No, yo creo que, bueno, muchos podrían pensar eso y de hecho hay muchas personas que tienden a tener esta como decisión, podríamos decirlo así, donde, bueno, mi papá hizo eso, pero yo quiero dedicarme a algo contrariamente. Porque eso es lo que piensa esta generación, ¿cómo se llama? Sí, Generación la Z. Z. Bueno, esta generación Z dice, bueno, yo quiero tener mi independencia y aunque mi papá hizo esto, yo quiero hacer lo otro. Pero Sí. de repente el papá tiene una empresa. ¿A quién le dejan esa empresa? Yo no quiero culpar a los papás, pues, pero creo que tiene que ver mucho cómo los papás se lo presentan a los hijos, ¿verdad? Sí. Porque, o sea, creo que... ¿En qué momento se lo presenta? ¿Cómo Pues haces? yo creo que desde pequeño, ¿verdad? O sea, con el ejemplo, porque cómo llegas a la casa después del trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, quejándote o cosas así, sino que decir, bueno, por ejemplo, tú, ¿verdad? Todo lo que tenemos es a causa de la iglesia y entonces involucrarnos en eso, no impuesto, pero... Los tres son pastores. Vamos a ir por esa línea. Los tres son pastores. Y él me dice, pero son pastores porque lo heredaron. Yo sé que no lo heredaron porque desde que comenzamos hace 20 años con tu mamá, ustedes fueron inspirados, no a la fuerza, pero también no tenían otra opción. Claro. Sí, es como contradictorio, pero tiene sentido aún así. Pero era la visión de poderlos guiar a algo que funciona. Porque alguien, bueno, esto es al nivel pastoral, porque es muy difícil que los hijos de los pastores sigan siendo pastores. ¿Por qué, Luis Carlos? Yo creo que el hecho de no ver, tal vez como decía Becky, como realizados a sus papás en lo que hacen, es muy difícil seguir a alguien que tú nos has enseñado que nosotros te seguimos porque, aparte, a mí me gusta saber lo que hago, pero porque
te vi hacer a ti que te gusta hacer a ti tu trabajo, ¿me entendés? O sea, si uno, lo que decía Becky, si miras como que llega el papá a la casa y se queja de todo, se queja de que le fue mal, que las cosas no salen. Y igual pues en el ministerio sé que hay momentos donde como que las cosas se ponen complicadas, se trabaja más esfuerzo, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita del evangelismo, pues o sea, es una mía extra. Pero no lo hacemos con carga porque te vemos a ti con carga, sino lo hacemos con pasión porque te vemos a ti con pasión. Pero en algún momento, sí. No, y yo quería agregar, papi, que también el hecho de esa misma pasión que tú tenés, porque por ejemplo yo me recuerdo antes de que fueras pastor, cuando también trabajabas en otra iglesia, siempre fue esa pasión de por Dios, ¿verdad? Y no solo como creo que Becky o tú era que decías, no solamente vivimos por la iglesia, sino que nos modelaste a que, ok, antes de una iglesia va Dios. Y entonces el hecho de poder ver eso en tu vida, en todos los aspectos, tanto económico, familiar, relacional, incluso ahora nosotros, creo que nos damos cuenta, ok, si a él le funciona, ¿por qué tendría que yo tratar de buscar e inventar otra fórmula, sabes? Ahora, dejemos abierto esto y contésteme cualquiera de los tres. Yo soy un hijo de un empresario, soy un hijo de un pastor. Independientemente que vea resultados o no vea resultados, a mí no me interesa seguir lo que mi papá está haciendo. Quiero hacer mi vida propia. Quiero hacerlo aparte porque me siento cómodo, porque otro amigo lo hace, porque siempre somos influenciados por alguien, siempre seguimos a alguien. ¿Eso es un problema? Yo tal vez diría, me voy a arriesgar a decir que tal vez no, pero que tenés que estar dispuesto a comer tierra. De cero. Ajá. ¿Cómo? Yo pienso que es como empezar de cero. Bueno, y tendría que empezar de cero. Claro. Y el hecho de que, por ejemplo, ok, o sea, tú quieres hacer lo tuyo, está bien, pero eso también quiere decir que hasta cierto punto, tal vez va a sonar muy fuerte o muy directo, pero como que menosprecias el camino que tu papá ya pasó. Ahora, pero ¿qué pasa si el papá no tuvo visión? Por ejemplo, yo no tuve una influencia de visión para empezar hasta que vine a Dios y pude ver en un padre espiritual el tener una visión, una misión y saber que hay un final en Dios, que uno puede llegar a cierto lugar. Pero ¿qué pasa con la mara que no tiene papá? O que tiene papá, pero es un hombre que trabaja y nunca te dice, bueno, hay que hacer esto por esto. ¿Cómo hacemos para empezar? Bueno, yo sé que ustedes no tienen la experiencia, pero... Luis Carlos, que ya es papá. Luis Carlos, que es papá. Ahora que lo pensás. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejarías? ¿Qué legado esperas de la I? No, ¿qué legado esperas dejarle? Claro, ajá. Pues yo creo que yo iba a agregar eso que decía Pablo, de que si no seguís como el legado que tu papá te enseñó, es como menospreciar eso. O sea, si yo viniera y yo decidiera hacer otra cosa, como decirte, bueno, papá, tú sos pastor y yo quiero ser mecánico, siento yo que, bueno, termina tu vida y yo estaría en otra cosa y mi hija va a estar en otra totalmente distinta. Interesante. Dice, mi papá es mecánico, pero yo quiero ser abogado. ¿Qué onda? Pero es que yo creo que tal vez sería una manera como distinta de verlo, ¿verdad? Porque, bueno, creo que en mi caso hemos hablado del hecho de, bueno, yo quiero estar en la iglesia, pero hasta cierto punto también quiero ejercer lo que hago porque tenés me tu gusta, clínica. porque acabo de empezar mi clínica justo ahorita. Entonces, creo que no es como menospreciar, pero decir, bueno, tengo una base sólida gracias a ti, en donde yo puedo empezar, pero tampoco voy a dejar el legado que mi papá me dejó, porque yo no voy a dejar la iglesia, porque amo esto. Miremos desde el punto de vista de cada quien, desde su instrucción profesional, desde el punto de vista político. ¿Cómo miras esto? A ver, es como lo que vivimos prácticamente en Guatemala, en cada gobierno, porque cada presidente viene y dice, no, yo quiero combatir A, B y C, y entonces llega, trata de hacerlo. ¿Por qué hace así? Porque en Guatemala no suelen hacer nada, pero el punto es que tratan de hacerlo. Funado. Y entonces, cuando vemos los otros 4 años o 4 años después, viene el otro y dice, promete lo mismo de manera diferente. Dice, no, pero es que yo sí lo voy a lograr y voy a hacer otra cosa. Y entonces no hay una continuación. Y entonces estar empezando desde cero, obviamente trae un cierto retraso que vemos, por ejemplo, en sociedades de primer mundo, que hay una continuidad. O sea, como se hacen bien las cosas, puede haber una continuidad. Decir, ok, yo confío en este partido, yo confío en este grupo de políticos, entonces le voy a depositar mi voto de confianza. Quiero añadir a eso, yo confío en la visión de ellos. Exacto. Porque la clave es la visión.
como desde cualquier perspectiva. Pero fíjate, papi, que agregando esto, no solo la visión, porque por ejemplo la visión te la pueden plantear sin haber sido elegidos. Pero No. tiene que haber, o sea, tiene que haber una visión y tiene que haber una acción de esa visión realizada. Exactamente. Ajá. Bueno, y desde el punto de vista administrativo, ¿cómo lo miras? Yo pienso, por ejemplo, uno de los ejemplos que tú siempre nos has dado y que has predicado en el altar y todo es, por ejemplo, este pastor Joel Austin, que tú dices, su papá dejó su legado a un nivel, pero su hijo vio algo más de eso, o sea, fue más como empoderado y como el testimonio, pues, que compra el estadio de fútbol americano, lo hace grande y es la iglesia que está estadio. O sea, creo yo que desde el punto de vista administrativo nosotros hemos visto del sacrificio que has hecho, este edificio que está aquí, el otro terreno, lo que se va a construir ahora, es el hecho de ver que cuando nos has dicho, pues, miren muchachos, ahorita nos vamos a reducir en esto porque vamos a expandirnos. Es el hecho de que si nosotros no aprendemos eso, no podemos decir más adelante que vamos a tener un gran legado porque solo vamos a estar como viviendo lo que tú dejaste, si quieres verlo así. Pero tú nos has dado una gran enseñanza de administración, porque esto era un pasillito, era una iglesia pequeña y siempre cuando empezaba a crecer, muchachos, vamos a hacer esto, vamos a tomar estas decisiones, vamos a cambiar aquello. Entonces el legado lo empezamos a ver desde que era una iglesia de 500, después subió 800, ahora 1100, ahora vamos a 3000 y creyendo pues en la arena que viene pues para 5000, 10,000 personas. Desde el punto de vista psicológico, este tema de legado, ¿cómo lo planteas? No solo a los jóvenes, porque siempre decís, el problema son los papás. Sí, yo siempre he dicho ¿Vale? Siempre dices, el problema son los papás. Perdón, no soy mamá Un día todavía. vas a ser mamá. Pues no es mamá, no es mamá. Un día ella va a tener la culpa. Un día tu hija va a decir eso. Sí, ¿va? Pero No. siempre decís, el problema son los papás. Antes de tratar a los hijos hay que tratar a los papás. Cuando oís legado, que es la continuidad de una cosa a la otra, desde tu punto de vista, de tu perspectiva espiritual y también profesional, Sí, ¿qué le puedes decir a esta madre? Escuchando a mis hermanos y lo que tú decís también, creo que también lo que tú nos has enseñado y nos has dado como esa apertura de decir, pues te graduaste de esto, en medio del legado que yo estoy dejando hay un espacio para lo que a ti te gusta, ¿verdad? Porque es como de unir lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, pero también el legado. Es que es interesante porque dice, lo que a mí, pero esto no te gusta. No, sí, por eso te digo, pero el hecho de decir, porque antes, digamos, o bueno, cuando alguien piensa en psicología, es como que lo aparta demasiado, pero realmente es poder llegar a pensar y decir, hay un ministerio de liberación en donde la psicología es muy importante. Claro. Y bueno, la psicología tiene muchas ramas, entonces el área de niños puede ser involucrada ahí, en donde yo también puedo, o sea, aportar le eso. buscaste el cómo. Exacto. Para continuar la herencia. Y era lo que decía Luis Carlos, ¿verdad? Porque bueno, no nos vamos a quedar solo como iglesia, sino que tú me diste la visión de, bueno, ¿te gustan los niños? ¿Te gusta la psicología? Bueno, veamos un colegio más a futuro. Entonces, por eso te digo, no está cerrado a, bueno, solo iglesia, solo pastores, sino en lo que como que supiste cómo negociar, que tú siempre sabes, ¿verdad? Y nos decís eso, supiste cómo negociar el decir, bueno, estamos en la iglesia, todos trabajamos aquí, pero en eso que te gusta, porque yo sé que tal vez no es al 100%, bueno, va a haber un espacio en donde yo necesito que me apoyes también en la iglesia para que esto crezca. Bueno, pregunta abierta y para ir cerrando un poco, porque lo que nos interesa es nuestra gente, lo que nos están viendo, cómo les ayudamos. Porque en el programa anterior hablábamos de herencia y la gente no está pensando en dejar herencia. Y mucho menos está pensando en el legado, porque al final alguien usó la palabra ejemplo. Nadie va a seguir algo que no es ejemplar para seguir. Y nuestra cultura, nuestra sociedad, no solo en Guatemala, Latinoamérica, no está pensando en heredar un legado. En pocas palabras, se puede lograr. En la Biblia hay muy pocos que lograron dejar el legado. Usted tiene que saber que Abraham, Isaac y Jacob dejó legado, 3 generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Podemos decir que David dejó cierto legado hasta que hizo lo que hizo y se desarmó todo. Jesucristo tuvo un legado con sus discípulos, no con hijos naturales, pero todos nosotros le pertenecemos a él. Pablo tuvo legado con sus hijos espirituales, Timoteo y los que él levantó como hijos espirituales. Significa que dentro de todos los personajes de la Biblia, muy pocos dejaron legado. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo porque tiene que ver 2 cosas. Primero, como Becky decía, aceptar una visión que es mayor a ti
Y segundo, morir a esa visión que tal vez tú crees que tenés. Es que eso es interesante, por eso yo quiero que hablemos de eso, porque alguien puede decir es que yo me caso contigo, yo me caso contigo, pero como mujer tengo que meterme bajo tu visión, pero lo que yo quiero. Sí, y yo creo que sobre todo en este tiempo donde ahora se le da mucho valor y no, o sea, no es que no tenga valor, pero ahora, hoy en día se trata de resaltar mucho lo que tú opinas y el valor que tú tenés, y se le trata de dar más valor a lo individual y no a lo colectivo. Y entonces, al dar más valor al individuo, entonces por eso es que tenemos personas que ahora su visión es no tener hijos, sino que tener mascotas, vivir en un apartamento y no es que esté mal, pero no hay un traslado de legado, como tú decías, de ejemplo. Entonces, por lo mismo de que no hay ese deseo de seguir una visión mayor y de no morir a lo que yo quiero, porque tal vez yo, por ejemplo, me recuerdo, ¿verdad, papi? Que cuando yo estaba pequeño me gustaba jugar fútbol bastante, y gracias a Dios y por ti se me abrieron las puertas para jugar en cierto equipo de Guatemala, pero al ver que no estaba funcionando ni en el colegio, ni en la iglesia, ni en el fútbol al final, porque estaba entre tantas cosas, tú me dices, ok, ¿qué vas a decidir? Pero tenés que decidirte por algo. Entonces, o va a ser el fútbol o la iglesia, porque estudiar tienes que estudiar. Y entonces, sin decirme ni influenciarme ni nada, tú me empezaste, fue mi propia convicción, pero a través de tu ejemplo de poder decir, ok, si sigo siendo futbolista, el futuro es incierto, por decirlo así, pero tengo un ejemplo de que el ministerio paga bien. Y eso que no habíamos visto, lo que hemos visto ahora. Para terminar, porque quiero avanzar. ¿Qué consejo darías desde tu perspectiva? ¿Han tenido problemas con su legado? ¿Van a dejar legado? Y la otra pregunta es, no vamos a poder resolverlas todas, pero ¿cuál sería el legado de ustedes a sus hijos? Los hombres primero. ¿No? O sea, Luis Carlos, que no. Pero yo, mire, pues hagamos una cosa. Yo quiero dejarlo ahí, porque no va a dar tiempo de contestarlo. Sí, no, porque después en un almuerzo hablamos de eso. Sí. Pero tienen que pensar si van a dejarle legado a la gente. Claro. Ahora, lo que nos interesa es la gente que está allí. ¿Cómo le ayudamos con esto? Yo creo que es importante reconocer que nuestros papás, al final y al cabo, siempre saben más que nosotros, ¿verdad? Okay. Y entonces en algún momento, pues a mí me pasó el hecho de decir, no, yo sé lo que quiero y yo sé que yo quiero esto y todo, pero como decía Pablo, en algún momento nunca fue forzado, nunca fue impuesto, pero siempre hubo una influencia por un carácter, y bueno, que desde pequeños hubo una instrucción que uno lo internaliza desde pequeño, entonces uno sabe qué es lo que quiere, uno sabe a dónde va. Y bueno, en el proceso uno siempre quiere como descubrir quiénes somos fuera de nuestros papás, pero al final y al cabo nuestra identidad está ligada a ustedes, y yo creo que eso también es parte del legado, no solo el legado de lo económico, no solo el legado de lo que nos vas a dejar, sino también de nuestras creencias, de nuestra moral, de nuestro propósito. Entonces creo que el legado va más allá de solo lo material. Pero yo creo que también hablando, y tal vez no debatiendo, sino que Si poniendo, nos peleamos. nos peleamos. No, yo creo que tendrías que ver también, es que no es por juzgar, pero ver si verdaderamente quisieras ser como tus papás fueron, porque si tus papás no fueron un buen ejemplo para ti, Claro. entonces es tiempo de que tú comences una nueva etapa, porque, ok, por ejemplo, y tal vez me voy a meter a problemas contigo, pues, pero, o sea, yo te puedo ver a ti y yo sé que yo quiero ser como tú, pero por ejemplo, aunque yo también no tuve tanta relación con mis abuelos, yo sé que, por ejemplo, lo que mi abuelo produjo en ti, tú no lo produjiste en mí, o sea, ¿me entiendes? O sea, fue algo y no mucho te vas a mayor, meter ¿sabes? Problemas, no es porque y honramos la vida de mi abuelito, pues, claro, y en paz descanse, pero no era una cultura. Exacto. Y hasta el día de hoy hay gente profesional que no piensa en un legado. Exacto. Entonces, pensar que, ok, si mis papás o las personas con las que yo crecí no fueron ese ejemplo para mí, ok, tú tienes un reto que es levantar algo desde cero, pues, y que tus hijos y tus generaciones digan, con él comenzó. Mi papá quería que yo fuera sastre. Eso quería mi papá. Y me intentó enseñar sastrería y no pude, porque cuando estaba haciendo la máquina, que esas máquinas que eléctricas, no así, yo perdía el ritmo y me pegaba. Entonces dije, yo no quiero ser sastre, no
no continúe su legado de sastre. Mi papá fue un gran sastre, un buen sastre. Bueno, mi mamá que no tuvo hijas y no dejó el legado de la cocina, porque mi mamá cocina muy bien, pero ahora incluso el legado de la comida se ha perdido, es la verdad. Hoy pedimos McDonald's, gracias a Dios. No, perdón, ese es Amazon. Abrieron Luis uno por mi Carlos, casa, entonces vamos a cobrar por eso. Luis Carlos, palabras finales, ¿qué piensas? Yo siento que es algo difícil el hecho del legado, porque, por pero ejemplo, voy a tener una hija. Sí, y pero viene otro en camino. Sí, pero siento yo que, por ejemplo, siento yo que por lo menos para mí esa pregunta en específico es una carga, ¿sabes? Porque es que tienen que pensar eso y vamos a hablar en una comida. Porque el asunto es, ¿qué va a hacer tu hijo? ¿Qué van a hacer tus hijos? ¿Qué van a hacer tus hijos? No, y tal vez, bueno, yo pienso en mi hija Gianna, que sí, o sea, hay que pensar hasta allá, pero ahorita es una pregunta que da temor, pues, porque es el hecho de que imagínate de aquí en 40 años cuando ya no estés. Y la gente, nosotros que tenemos mucha relación con la gente de la iglesia, la gente que ve, que se da cuenta de todo, puede decir, la misma gente dice, como a él sí le importa lo que su papá hizo, o le gusta lo que su papá hizo, o es como su papá. ¿Y a Gianna le va a gustar? Es que yo, por ejemplo... ¿Quién hace que le guste? Pero es que nosotros. Es conflictivo. ¿Por qué? Por eso te digo que es conflictivo, porque alguien puede decir, bueno, tal vez su papá no le dio un buen ejemplo y tiene que crear algo. Ok, pero de repente tu papá sí te dio un buen ejemplo y no logras más allá de eso. Pero a ver, es que ya no tenemos mucho tiempo, pero es conflictivo, pienso yo, porque ¿por qué a los hijos de pastores se les impone esa carga de seguir? No, pero la mayoría no quiere ser. Bueno, pero digamos un doctor no es, tu hijo no fue doctor, qué mal, sino bueno, él tuvo la opción, pero un hijo de pastor tiene se ve que ser mal. pastor. Pero yo ¿Por creo qué? porque es diferente una carrera natural, por decirlo así. Este es un llamado. Ajá, a un llamado. Y se supone que, por ejemplo, cuando Dios llama, no llama solo como que a uno, sino que llama a la familia. Descendencia. Exacto. Entonces usted ve, por ejemplo, en el caso de Rahab, que Rahab era una prostituta y ella cuando le acoge a los espías, desde su generación hasta en adelante, cambia completamente. ¿Por qué? Porque tomó la decisión, ¿verdad? Y tal vez sin darle mayor trascendencia. Yo creo que tal vez voy a sonar muy... voy a dividir esto o lo que ustedes están diciendo, pero yo creo que media vez tú estás haciendo lo que tenés que hacer, el legado va a venir por sí mismo. Terminemos, porque ya nos quedan 3 minutos. Muchachos, Hombre. Al final la gente va a decir, bueno, ¿y entonces? Solo, perdón, yo porque lo de los hijos de los pastores y el legado, pero no toda la gente que nos está viendo son hijos de pastores. Pues por eso es que por eso. Entonces por eso yo digo, ok, tu papá fue doctor, fue un excelente doctor, hizo todo lo que hizo. Y de repente te graduaste de abogado, pero perdiste todo lo que tu papá te dio. O sea, pero no, ese es como... No nos va a dar tiempo, pero se supone que si tus papás trabajan para eso es para que, bueno, tú tengas las oportunidades que tú querés. Pero tal vez el legado no es en la carrera, sino, por ejemplo, en tu forma de ser. Es en tu vida. Ajá, porque como decías, es una huella que es un ADN. Ajá. Es un ADN espiritual, es un ADN cultural, es un ADN moral. Moral, es un ADN de vida. Y de eso es lo que estamos tratando en Sin Agenda. Al final no llegamos a nada. No, bien, llegamos a mucho. Parte 2. Parte 2. Like y compartir. No, yo creo que vamos a seguir hablando y tal vez vamos a agarrar a uno por uno de estos en un programa más adelante. Porque es interesante de que no haya una conciencia o una necesidad en nosotros como padres de poder generar ejemplos para llevar a nuestros hijos a que sigan un legado. Es más, decimos, bueno, lo que él quiera, le toca estudiar, ¿qué quiere estudiar? Lo que él quiera. Y no es que lo que ellos quieran, sino hay un plan en la vida de cada uno de nuestros hijos que no están en las manos de un extraño, sino de nosotros. Y la Biblia dice que el valiente toma de la aljaba la flecha y la lanza, y son nuestros hijos. Usted sabe hacia dónde quiere dirigir a sus hijos. Y Dios me dio la gracia, junto con mi esposa, la profeta Diana, para poder guiar a nuestros hijos como flechas. Y como decía Rebeca, alguno de estos decía, sutilmente me metiste, porque uno al final, para llegar a este legado, tiene que saber cómo negociar con los hijos y poderlos guiar con parámetros, con límites, donde ellos no pueden rebasar esos límites, porque saben que si se salen de esos límites,
terminar entrando a un libertinaje y se terminarán perdiendo. Y de eso se trata Sin Agenda, dejar cosas específicas basadas en el fundamento de la palabra, pero con experiencias. Aquí están mis 3 hijos. No son perfectos y no quiero que sean perfectos. Lo que quiero es que amen a Dios y como yo, sirvan a Dios, y los 3 sirven a Dios. Y puede ser que usted tenga algún comentario fuera de ellos aparte, pero no importa, son mis hijos y siguen siendo mis hijos y seguirán siendo mis hijos como sus hijos. Cuando usted tenga hijos, sabrá que cuando hablan mal de sus hijos duele. ¿Por qué? Porque es lo más valioso que uno tiene. Gracias. Gracias por venir, por compartir conmigo. Ahorita almorzamos y terminamos a hablar del legado. Los dejamos pensando. A todos ustedes, aquellos, hay un legado espiritual. Un legado espiritual que viene de un Padre que está en el trono, envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida eterna, para dar su vida y que tuviéramos vida eterna en Él. Su nombre es Jesucristo. Jesús es el legado del Padre en la tierra, para que todos aquellos que sigamos su ADN, su espíritu, podamos ser llamados hijos de Dios. Y en esta hora yo quiero invitarte a ti. Tal vez no tuviste un legado natural, pero puedes tener legado espiritual de Dios. La Biblia dice que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, y ninguna condenación habrá para ti, porque ya no eres una criatura, sino eres un hijo sellado por el Espíritu Santo en tu corazón. Él está tocando las puertas de tu corazón y tal vez tú estás ahí y me dices, yo no tuve papá, o tuve un papá que me abandonó, un papá que estuvo borracho, un papá de muchas circunstancias, pero puedes tener la oportunidad hoy de recibir el legado de Dios por medio del Espíritu Santo, convenciéndote de que abandones todo pecado y comiences una vida nueva en Cristo Jesús. Pastor, ¿cómo hago eso? Recibiendo a Jesús en tu corazón. O tú, que te apartaste de sus caminos porque tuviste un mal ejemplo y no quisiste seguir los pasos de un padre cristiano, una madre cristiana que hizo un montón de cosas y dijiste, me separo, porque lo peor es ser cristiano, pero al final no se trata de religión, sino de una relación, y este es el tiempo donde puedes reconciliarte. Si tú en este momento quieres recibir a Cristo, reconciliarte con Él, quiero que repitas conmigo esta oración. Di conmigo, Padre Celestial, en esta hora, voluntariamente yo reconozco que soy un pecador y mi pecado me separa de ti. Hoy te recibo en mi corazón y te confieso con mi boca como mi Señor y Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez o te reconciliaste, por favor, escríbenos, llámanos o asiste a nuestra casa. Dios es bueno. 23 Avenida 0-56 de la zona número 11, a la par del Tigar Futura, o aquellos que se echan los tragos en la cuadra de 7 Caldos. Los esperamos con toda su familia. Esto fue Sin Agendas. Bendiciones. Pasión por el fuego. Un libro lleno de principios que te impulsarán más allá de la razón por medio del poder del Espíritu Santo. El apóstol Juan Carlos Seguizábal plasma en cada página cómo llevar del papel a la acción las promesas que has recibido activando tu fe. Cuando hay pasión, no hay límites para vivir al máximo. No te quedes sin adquirir el tuyo. Tú solo ve y hazlo épico. ¿Quieres hacer una producción que no sea controversial pero que llame la atención? Que en el mundo secular no tenga oposición y que no te discriminen por tu religión. Ya. Mi mensaje no es popular, esa la tengo clara. Mas yo sigo como Moisés subiendo la vara. Para el saqueo, bájate de ese palo, que te voy a llevar de paseo. Y a través de mis barras voy a mostrarte el circo de los ateos. Ellos no creen en Dios, o tal vez me quetrefe, pero hasta Buddy Yankee sabe que solamente hay un jefe. ¡Épico! El tiempo pasa, pero hay flores que no se marchitan. Una semilla sembrada en fe florece por generaciones. Lo que comenzó en el corazón de una mujer vive hoy en sus hijas, sus nietas y aún en las que no han nacido. Porque el propósito que nace en Dios deja raíces eternas. De generación en generación anunciarán tu fidelidad. Tu legado será evidente. No termina en vergüenza. La esperanza. Conoce Dios es bueno, a pocos metros de la calzada Roosevelt.
a la par del centro comercial Tikal Futura, en la misma cuadra del restaurante Siete Caldos, 23 Avenida 056, zona 11.